Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que es una tremenda bendición para mí saludar en esta noche al pastor Juan Carlos Monsalve desde los Estados Unidos. Él está ahora mismo. Pastor Juan Carlos, qué tremenda bendición contar con su compañía, con su presencia esta noche en medio de nosotros. Nos alegramos enormemente desde aquí de la obra misionera Hipú el Príncipe tenerle aquí en nuestra transmisión. Es muy bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Así que lo dejo aquí, su micrófono abierto, cámaras listas para que usted nos hable, nos cuente, salude a la iglesia y nos cuente esos testimonios maravillosos y esa palabra que va a ser predicada. Bien pueda, mi pastor. Gracias, mi hermano. Un saludo para todos en esta noche, muy especialmente para el pastor Josué, que me alegra saludarle, también para su familia, su esposa, y también pues decirles que me complace mucho que se esté empezando, no sé si es realmente empezando esta obra allí en El Príncipe, y pues creo que es un sector de Tuluá. De hecho, Tuluá es una ciudad que pues conocí de niño porque ahí vivió mi abuela, y mi abuela pues era la que me llevaba a la iglesia cuando yo era un niño, y cuando eso, la iglesia quedaba por un lugar que había que pasar por un puente que se llamaba el Puente de las Brujas, y creo que era en el barrio Popular. Yo estaba muy pequeño, mi abuela me llevaba de la mano y recuerdo el regreso, porque en esa época no existía todavía en Tuluá el alumbrado de mercurio que hay hoy en día, o las luces LED que son tan populares. Eran típicas lámparas de calle con una farolita de 60 watts, y pues eran oscuras las calles, y al regreso pasar por el Puente de las Brujas siempre uno de niño pues le daba como temor, pero esos recuerdos los tengo, y allí también viven mis tías, quienes asisten a la iglesia central en Tuluá. Así que ese sector del barrio El Príncipe me es muy familiar, y qué bueno que se está realizando allí este trabajo de predicar la palabra del Señor y establecer una obra, y que Dios ha enviado un hombre joven con mucho vigor y con ánimo para hacer esta labor. También quiero darle un saludo al hermano David Marulanda y a la hermana que estaba cantando con él, y también a todos los hermanos que están conectados a esta hora, enviarles un saludo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y también pues quiero agradecerles porque sé que oraron a mi favor. Hace unos días atrás, aquí en mi casa, mi esposa y mis dos hijos, pues fuimos infectados por el COVID-19, y tuvimos pues que enfrentar esta situación, y es algo muy difícil cuando la familia completa se infecta, porque eso genera una carga de estrés, de incertidumbre, y pues realmente no se sabe cómo va a ser el día siguiente. Entonces, yo agradezco porque fueron las oraciones en su momento las que hicieron la diferencia también. Oí que está la hermana Mary conectada, la esposa del hermano Nilsson. Quiero dar un saludo especial a ella, a sus hijos. El hermano Nilsson, todos los días yo hablo con él porque yo tengo un programa de radio, y todos los días estoy desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Y desde que comenzamos esa cuarentena en España, yo comencé a llamarle a él todos los días. Se convirtió el hermano Nilsson como en el corresponsal de TDV Radio en Europa, y eso es lo que yo a veces también me parecía ilógico o paradójico, por decirlo así, porque yo, que tanto hablaba en la radio que hay que cuidarse, el último culto que tuvimos aquí en la Florida, yo soy pastor en una ciudad que se llama Fort Lauderdale, en el estado de la Florida. Estamos a 40 minutos al norte de Miami. No es lo mismo, donde yo vivo no es Miami, es como decir Cali y Palmira. Son dos cosas totalmente diferentes. Así es, Miami y Fort Lauderdale son dos ciudades diferentes y pertenecen a dos municipios diferentes, pero el 15 de marzo, que era domingo, fue el último día que pudimos reunirnos en el santuario, y desde que comenzó eso, yo empecé, hermanos, ese último fin de semana, por favor, distanciamiento social, no nos saludemos, no abrazos, no besos, mantengamos la distancia.
y luego en la radio yo era todos los días con eso, y luego yo resulto infectado. Para mí eso, y yo a veces me preguntaba, que el hermano Nelson y los hermanos allí en España que están en el centro de la pandemia, porque en el programa que yo hago, yo llamo a hermanos en España, en Italia, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, y hablo con ellos, cómo le están pasando, la cuarentena, qué están haciendo, en fin. Y ellos me decían que Europa pues recibió primero el impacto del virus antes que nosotros aquí en los Estados Unidos. Y yo le decía eso a mi esposa: ¿cómo es posible que nosotros que estábamos aquí tan lejos y vinimos y el virus de una se entró a nosotros? Y realmente, pues, compartiría un poco de esto a medida que estamos aquí en esta enseñanza, pero fue algo muy difícil. Y quiero decirles, hermanos, y quizás los que se conectan, que este virus no es un juego, este virus es algo muy serio. Yo sé que Colombia tomó unas medidas muy buenas y a tiempo, cerrar los aeropuertos en su momento, esta cuarentena que hicieron. De pronto es muy traumático para muchas personas, muy difícil, pero yo no alcanzo a imaginarme si esta pandemia llega a penetrar en Colombia. Y si aquí en Estados Unidos estamos llegando a los 80,000 personas fallecidas, y ya pues es una situación muy difícil, sobre todo para Nueva York, New Jersey. Incluso hermanos de la iglesia han fallecido. Anoche nada más, a las 10:30 de la noche, falleció el pastor Eli Hernández, pastor de la UPC, un evangelista, un hombre a quien Dios usaba de una manera muy poderosa. Duró 8 días batallando contra el COVID-19 y en las manos de los mejores neumatólogos, no sé si esa será la palabra correcta, neumólogos allí en Las Vegas, y no pudieron hacer nada para ayudar a nuestro hermano. El día lunes le aplicaron plasma, supuestamente con anticuerpos de personas que ya habían sobrevivido al COVID-19, porque es un tratamiento experimental, pero tampoco se pudo hacer absolutamente nada. Pues creemos que Dios le llamó ya a estar en su presencia, pero nos damos cuenta aquí en nuestra iglesia, la IPUL, hemos perdido hermanos diáconos en otras congregaciones en el norte de Estados Unidos. Así que es algo serio y es algo que debemos estar muy precavidos. Tomemos las medidas, respetemos las normas, usemos las mascarillas, lavémonos las manos. No, no es falta de fe, hermanos. Hay quienes dicen, no, ¿y dónde está el Señor? El Señor nos cuida. No, esto es una pandemia, es algo muy difícil, es algo complicado. Esto me recuerda a mí cuando una de las plagas que llegó, la plaga que vino sobre el ganado. Dice la palabra del Señor que en esa plaga Dios le dio la opción no solamente a los israelitas, sino también a los siervos del faraón que tuvieran temor de su palabra. Dice, les dio la opción de que sus ganados no se vieran afectados. Y la Biblia dice que aquellos siervos de faraón que temieron la palabra del Señor y obedecieron, no sufrieron el daño. Entonces, entendamos que hay que prestar atención también. Yo digo esto no con el ánimo de sonar regañón ni partidario del presidente Duque ni nada de eso, sino que acabo de salir de esta pandemia y casi me cuesta la vida. Fue muy difícil la situación que se vivió aquí en mi casa, con mi esposa infectada, mis 2 hijos, mi persona, y la persona que más grave se vio fui mi persona y mi hijo mayor. Nosotros dos fuimos los que más fuerte nos golpeó ese virus, tanto que todavía tenemos las secuelas. A mí todavía me queda una tos seca, que hay momentos que aquí me trata de ahogar, y por eso si quizás toso durante el transcurso de esta enseñanza, espero que me disculpen. Y a mi hijo le quedó una situación en el brazo izquierdo que le comienza aquí, desde aquí, y le comienza a saltar, y se le va subiendo y se le ubica aquí, y luego se le pasa como hasta esta parte de acá y trata de ahogarlo. Entonces, por eso yo digo, es un virus asesino, porque, y fuimos al doctor y el doctor le explicó a mi hijo que desafortunadamente este virus produce no solamente unos efectos en el momento, pero también deja unas secuelas que una vez que los síntomas desaparecen,
no es que uno ya se fue el virus, no. En el caso nuestro, nosotros todavía estamos en cuarentena porque fuimos testeados nuevamente una vez que los síntomas desaparecieron y salimos positivos, estamos positivos nosotros. Yo a veces molesto aquí, hijo, es que nosotros los pentecostales no nos gusta ser negativos, nosotros somos gente positiva. Pero realmente es muy complicado batallar contra una enfermedad que es incierta. Hay un doctor, el doctor Corey Atkinson. Tengo la fortuna de tenerlo en mi programa radial todos los días. Él trabaja en el hospital Jackson Memorial en Miami y él nos da como una media horita, 40 minutos y permite que le hagamos preguntas. Los hermanos por WhatsApp me envían preguntas, se las transmito a él. Y una de las cosas que él nos decía en esta semana es que es un virus que todavía está en estudio. Él nos decía, quizás para agosto o septiembre, aquí en Estados Unidos, vamos a conocer un poco más de él. Por ahora, lo que tenemos que hacer es extremar las medidas de precaución, porque es muy incierto cómo se puede reaccionar frente a él. Así que gracias a Dios que en Colombia, aunque hay como unos 10.000 casos positivos, el número de personas fallecidas, aunque duele el fallecimiento, porque cuando una persona muere, es algo que genera dolor, tristeza, angustia, incertidumbre, y uno no quiere que las personas fallezcan, mucho menos sin el Señor. Ya creo que hay un número como de más de 400 personas que han fallecido en Colombia, pero es un número bajo comparado con España, con Italia, comparado con Inglaterra, que tiene más de 30.000 personas fallecidas, y aquí con los Estados Unidos, países que tienen una economía y una estructura económica y hospitalaria muy superior a nuestro país, que no quiero imaginarme realmente si esto llegara a golpear una región de Colombia, pues sería una calamidad muy grande. Entonces hay que orar, hay que pedir al Señor que nos ayude y que el Señor nos guarde. Entonces, mis hermanos, yo quiero leer un texto de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 11 y en el verso 12. Dice de la siguiente manera, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Perdón. Y en ningún otro, dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo quiero predicarles acerca de Jesucristo, el único Salvador. Entonces la palabra del Señor no nos da opción, no nos da opción para, como decimos aquí en inglés, para left behind. No hay una opción para eso. Esa serie de películas que se llamó así, Left Behind, supuestamente crea una situación en que una vez que la iglesia es arrebatada, entonces queda un grupo de cristianos aquí que batallan y todo lo demás. No. Yo creo que ahora es el tiempo de arreglar cuentas con el Señor, ahora es el tiempo de reconciliarnos con el Señor, ahora es el tiempo de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, ahora es el tiempo de aceptar el regalo que el Señor Jesús nos hace. En este proceso de mi enfermedad, que comenzó el día 3 de abril. Ese día era un viernes y nosotros teníamos una vigilia a través de la radio. Hicimos la vigilia de 10 de la noche a 2 de la mañana y luego al día siguiente yo me quedé durmiendo en la iglesia, en el salón allá, y cuando me levanté tenía dolor en la garganta. Yo pensé que era un resfrío simplemente, y el día domingo pasó algo muy extraño porque yo estaba en mi cama acostado y a las 4:30 de la mañana yo tuve un sueño esperando un tren, pero el tren no llegó. Antes que el tren llegara, vino un viento muy frío, se me entró por la nariz y eso me despertó. Yo quedé sentado en mi cama, inmediatamente yo pensé en la muerte. Dije, uff, eso es como la muerte y pensé en mi hermana, dije, ¿será que ella se va a infectar? Yo no pensé en mí, sino como en mi hermana, si ella se infecta. Y entonces yo me levanté, aquí al lado hay un sofá, y en ese sofá yo me puse a orar y luego me puse a leer la Biblia. Y esa mañana pues yo prediqué
en la iglesia y tenía ya fiebre, pero me tomé un antigripal y algo para la fiebre y se me calmó. El lunes, el 6 de abril, fui a la iglesia y tuve el programa radial. El martes 7 ya la fiebre realmente era muy fuerte, el dolor de cabeza, pero yo todavía pensaba que era una gripa o que era un malestar, que era, como dicen aquí, el flu, pero realmente cuando llegué aquí a mi casa, pues yo me acosté, pero el día miércoles, que era ya el 8 de abril, ya realmente estaba en una situación muy, muy mal y la fiebre, el dolor de cabeza. Entonces yo empecé a llamar a los hospitales para pedir la prueba del COVID-19, pero no la daban, todavía no estaba, sino solamente para lo que aquí llaman los first responders, o sea, las personas que trabajan en los hospitales, los policías, los bomberos, los paramédicos, o las personas que fueran mayores de 50 años y que tuvieran una precondición médica como presión arterial alta, diabetes y en fin, yo no califiqué el miércoles para el examen, pero el jueves me llamó un doctor de Colombia, el doctor Carlos Alberto Gamboa, él es un otorrinolaringólogo, él hace su trabajo, ejerce su medicina en Cali y él me llamó y entonces hablando, él me dijo, yo lo noto a usted muy mal, váyase para el hospital. Yo le dije, no, ya me dieron la cita para el sábado, eso era jueves. Él me dijo, yo esperaría 48 horas, porque en la medicina 48 horas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces me dijo, váyase con su hijo y váyase en la emergencia. Así que ese jueves nosotros, era 8 de abril, nos fuimos al hospital con mi hijo. Cuando llegamos allí, pues ya nos entraron, nos hicieron pues las pruebas que le hacen a uno y entonces ya vino el doctor y nos dijo, pues individualmente, primero a mí, me dijo, usted es positivo para COVID-19. Quiero decirle que para eso no hay tratamiento ni hay cura. Lo único que le podemos dar es unas medicinas que son experimentales, que pueden ayudar a tu cuerpo a luchar contra la enfermedad, pero no son la cura para esa enfermedad. Y pues no podemos hacer nada más aquí por usted, así que váyase para su casa y haga la cuarentena. Si es posible, usted esté en un cuarto, su hijo esté en otro cuarto y no salgan ni tengan socialización con otros miembros de su familia. Y bueno, entonces ya cuando llegamos aquí a casa, yo me quedé en el cuarto matrimonial, mi esposa se fue a dormir a la sala, mi hijo se quedó en su cuarto, mi otro hijo en el otro cuarto de él, y así pues con el propósito de hacer la cuarentena. Eh, un hermano compró las medicinas en la madrugada y en la mañana del día viernes, que eran 9 de abril, yo por primera vez me tomé esas medicinas, tomé esa dosis, pero me produjo una reacción tan fuerte que me hizo perder el conocimiento y me desmayé. Cuando yo abrí mis ojos nuevamente, estaba tirado en el suelo y no tenía ropa y estaba completamente mojado, sudando muy frío. Entonces yo estoy así, comienzo como a reaccionar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estoy en el suelo. ¿Qué sucedió? Y nadie se dio cuenta porque mi esposa estaba en el otro cuarto bajándole la fiebre a mi hijo. Entonces empezó un proceso muy difícil porque pues yo no sabía si eran las medicinas, yo no sabía si era la enfermedad, yo no sabía. Entonces yo hago un audio para enviarlo a un chat que teníamos en la iglesia local y lo hago pensando en los ancianos de la iglesia, porque yo decía, ¿cómo es que si nos contagiamos nosotros, cualquiera se puede contagiar? Y yo les decía en ese audio, si yo que todavía tengo un poco de fuerzas, esto me da tan duro que siento que no puedo, entonces, ¿cómo será una persona de 75, de 80 años? Lo mata. No puede luchar contra eso. Entonces, pensando en eso, hice el audio. Ese audio, pues, se salió del chat de la iglesia y comenzó a rodar y llegó hasta México. De México lo enviaron a Canadá, de Canadá llegó a Colombia, eso fue a Europa y ahí comenzaron las cadenas de oración, las cuales yo agradezco enormemente porque el Señor escuchó las oraciones.
Entonces, en ese proceso de mi decaimiento, yo duré 10 días con fiebre, eh, no podía dormir, perdí el apetito. eh, en esos 10 días perdí 10 libras de peso, o sea que perdí 1 libra por día. eh, y pues fue muy difícil, pero en ese proceso aprendí 2 cosas que me enseñó el Señor y por eso escogí este texto y es lo que he estado haciendo donde tengo la oportunidad de predicar. Porque lo primero que Dios me dijo es que hay que cuidar la salvación. O sea, si tú eres salvo, tienes que entender que no hay nada más grande que la salvación. En Lucas, en el capítulo 12, Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Porque la vida de un hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posea. Porque desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos al polvo de la tierra. Así que no nos queda nada si despreciamos la salvación. Entonces, si usted es salvo, hermano, usted es miembro de la iglesia, el Señor hizo una obra en su vida, pero usted está jugando con la salvación. ¿Por qué? Porque tiene una doble vida, porque tiene una pasión escondida, porque hay áreas de su vida en las cuales usted no le ha permitido a Jesucristo entrar. Los hermanos lo ven y dicen, oh, el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, Dios le bendiga, porque el hombre, como le dijo el Señor a Samuel, solo ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. O sea, lo que está dentro de mí, estas cámaras no lo pueden mostrar. Lo que está en mi alma, en mi intelecto, nadie lo puede discernir y mostrar, solamente Dios. Por eso Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿y quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. No se refiere a este músculo que bombea sangre, no. Se refiere al asiento intelectual, moral, esa parte íntima del hombre que nadie puede acceder. Entonces, si nosotros no afirmamos nuestros pies, porque la muerte nos va a llegar. Ahora el Señor me sanó y yo voy a testificar de un milagro, pero eso no significa que yo voy a vivir en esta tierra para siempre. Tarde que temprano vamos a morir, porque así está escrito. Pero que cuando ese día llegue, usted y yo estemos ciertos dónde vamos a estar en la eternidad. La salvación no es un juego. Este no es un tiempo para jugar a la iglesia, no es un tiempo para jugar con Dios, no es un tiempo para pasar el tiempo de manera gastándolo inoficiosamente, sino que es un tiempo de responsabilidades. Entonces, lo primero es eso, a los creyentes, afírmense en la salvación, porque es lo más grande que tenemos, no hay nada más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el regalo es la salvación. Es como cuando a mí me entregan algo y me dicen, esto es para ti. ¿Cuál es mi opción? Recibirlo. No tengo que hacer nada más. Recibe hoy al Señor Jesucristo. El texto que leímos dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. Entonces no menospreciemos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Este es el tiempo de valorar esta salvación. Y para quien no es salvo, mi pregunta es, si usted me está viendo, alguien me está viendo, una persona que le gusta el evangelio, le gustan los cantos, le gusta la predicación, le gustan las cosas que decimos, pero no ha dado el paso de fe. ¿Está usted ahí? Mire que ahora tenemos aquí en la congregación como un grupo como de unas 12 personas que se quieren bautizar, pero no las podemos bautizar.
Yo no puedo bautizarlas porque estoy positivo de COVID-19, no puedo tener contacto con otras personas porque existe el peligro de que yo les pueda contagiar. Y las playas están cerradas. En un mismo bautisterio, ¿cómo vamos a meter a 12 personas si no sabemos si alguna de esas 12 está contagiada o no? Entonces, gente quiere bautizarse, pero no hay la posibilidad de poderlo hacer. Entonces se da cuenta que a veces antes que llegara esta pandemia, cuando eso comenzó allá en Wuhan, cuando ni siquiera sabíamos qué era Wuhan, y cuando veíamos a la China como muy lejos. Se llama COVID porque es el corona, V porque es el virus y termina con una D porque la D en inglés es para disease. Entonces es enfermedad. Disease en inglés es enfermedad. Entonces, coronavirus y la enfermedad del coronavirus y 19 porque pues fue en el año 2019 que comenzó el proceso de esta enfermedad expandirse. Ya a finales de diciembre ya habían noticias de que por allá en la China habían unas personas infectadas con un virus que era muy peligroso. Y en los primeros días de enero nosotros comenzamos a oír esas noticias. Pero ¿quién se preocupaba? La China. La China está muy lejos. Pero imagínate, pasó febrero, marzo y ya en abril el virus estaba en mi casa. Entonces, es muy importante darnos cuenta que cuando no había esta pandemia, pues íbamos a la iglesia, nos sentábamos por allá atrás, no nos importaba nada, nos entreteníamos con nuestros celulares, bostezábamos, no le prestábamos atención al predicador, íbamos a mirar quizás los jóvenes, a mirar las muchachas, quizás las muchachas a mirar a los jóvenes, quizás, no estoy diciendo que todos, no, pero quizá estoy hablando con un grupo que necesita esta salvación, que necesita afirmarse, porque yo sé que dentro del pueblo del Señor hay gente temerosa, hay gente piadosa, hay gente que está anhelando. Sé que hay gente como Zacarías que están esperando, que llevan toda una vida y se han guardado, se han mantenido, gente santa, gente que ora, gente que intercede. De eso hay en nuestro pueblo, de eso está compuesta la iglesia. Pero hay un grupo que ha estado allí entrando y saliendo y nunca se ha afirmado. Es el tiempo de afirmarnos en Dios. Es el tiempo de decirle, Señor, yo necesito ser salvo. Yo necesito, Señor, que tú metas la mano donde yo estoy y me levantes, me saques, porque no hay otro nombre, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra esperanza. Si le cerramos la puerta a Jesucristo, no nos queda absolutamente nada. Jesús lo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo su voz que está circulando por el internet, las redes sociales, llamando a alguien, sed salvo, así como lo dijeron los ángeles a Lot y a su familia, escapa por tu vida, escapa al monte, ese monte es Jesucristo, esa esperanza es el Señor. El salmista lo dijo de otra manera, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, nuestra responsabilidad, lo que Dios me decía en este proceso, es prediquémosle a la gente sobre la necesidad de que sean salvos. La gente no necesita saber de conspiraciones, de que si con la vacuna le van a poner el chip, que si esto lo inventó Bill Gates, que si esto es disque, los Illuminati, que no, hermanos, el que es salvo, no hay nada más poderoso que el nombre de Jesucristo, no hay nada más grande que el Espíritu Santo, no hay nada que tenga más autoridad que el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el nombre de Jesucristo es algo extraordinario, poderoso, grande. El que tiene a Jesucristo no se preocupa que hagan lo que quiera, que vengan las alianzas que vengan. El que tiene a Jesucristo está firme porque Él es el autor de esta gran salvación. Entonces recibe la salvación en esta hora. Si tú no eres salvo, habla con el hermano Josué.
Si vives allí en Tuluá, en el barrio El Príncipe, si estás en Cali y no eres salvo, busca un pastor, llámalo, escríbele. Pastor, necesito ser salvo. Aleluya, necesito. Así como aquel carcelero que les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito? La pregunta no es cuándo se va a acabar el virus. La pregunta no es cuándo viene la vacuna. La pregunta no es cuándo voy a empezar a trabajar. Yo sé que eso es importante, pero lo más importante es necesito ser salvo, porque un día, sea por este virus o por otra causa, vamos a morir. Y si morimos sin salvación, lo habremos perdido todo. Y la segunda cosa que Dios me dijo en este proceso es que debemos ser santos, porque Él es santo. En la carta del apóstol Pedro, la palabra de Dios dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor. Y en esa área, hermanos, necesitamos, la iglesia tiene que regresar a un despertar, a una humillación, como dice su escritura. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo busca mi rostro, se arrepienten de sus malos caminos. Un joven que me escribía a la radio y me decía, pastor, el Señor ha hecho una obra en mi vida. Un hombre que tiene esposa, hijos, un esposo joven con una familia, y me decía, yo estaba en la iglesia, pero esclavo del homosexualismo, esclavo de la drogadicción, y estaba en nuestros santuarios, estaba en nuestras reuniones, cantaba en nuestros coros. ¿Por qué? Porque quizás nuestras predicaciones vienen cargadas de sermones muy bien elaborados. Nuestras predicaciones son muy bien articuladas porque tenemos conocimiento de las ciencias bíblicas y sabemos trazar un sermón y de pronto tenemos elocuencia y todo, pero nos falta la unción. Hay algo que rompe cadenas y es la unción, la predicación que llega con unción, y la unción no la venden en el almacén Exit, la unción no se consigue en los almacenes de Arturo Calle, la unción no se consigue en el Facebook ni en el Instagram, la unción nace de un corazón postrado, rendido, humillado, que quiere, que tiene hambre de Dios. Y el que tiene hambre de Dios, Dios le muestra cosas. Dios comienza a llevarlo, a usarlo, a la necesidad que tenemos en nuestro mundo hoy. Gracias a Dios por esta pandemia, porque esta pandemia está haciendo algo en corazones, en jóvenes, está abriendo la mente. Hoy hay un deseo de buscar de Dios, hay un deseo de que las calles se puedan transitar para ir proclamando que Jesucristo vive, que es grande. Hoy hay un deseo de ser llenos de la plenitud de toda la gloria de Dios. Quiero decirles, hermanos, que mientras yo estaba en esta parte crítica de mi enfermedad, los hermanos de la congregación donde soy pastor se movilizaron. Traían a la puerta de nuestra casa, unos traían agua, otros traían medicinas, otros traían frutas, otros traían ofrendas. Pero yo estaba en mi cuarto con una fiebre en Fahrenheit de más de 101 grados y muriéndome, no podía respirar, no podía dormir. Y mi esposa venía y me decía, amor, el hermano fulano trajo tal cosa, el otro. Y yo pensaba, no, yo lo que quiero es salud. Se da cuenta que cuando uno está en un estado crítico, todo eso es superficial. Usted no quiere comida, usted no quiere frutas, usted no quiere ofrendas, usted no quiere dinero. Usted lo que necesita es la salud. Y eso me hacía recordar porque ese virus produce como, es un calor que lo quema a uno. Me recordaba la historia de el rico y Lázaro,
cuando él decía, estoy ardiendo en esta llama, yo sentía que yo como que ardía y me acordaba de ese texto que dice ahí mismo que el rico le decía, Señor, manda a alguien que moje la punta de su dedo en un vaso y me la ponga, porque el desespero es horrible. Lo que uno necesita en ese momento es estar sano. Todo lo demás, la gente se afana. Yo sé que todos queremos avanzar, progresar, que necesitamos comer y todo eso, pero llega un punto en que todo eso no sirve para nada porque se necesita algo más grande que el dinero no puede comprar. Steve Jobs, que fue el hombre que fundó la compañía Apple, una empresa que está posicionada a nivel mundial como una de las compañías más poderosas. Este hombre enfermó de un cáncer en su hígado y por más dinero que tenía, al morir tenía una fortuna de más de 10.000 millones de dólares, pero ese dinero fue inútil, no pudieron salvar su vida, no pudieron comprarle vida, porque la vida no se compra, la vida es un regalo que Dios nos ha dado, por eso hay que vivirla con mucha responsabilidad. Entonces, mis hermanos, Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Así que ese viernes estuve enfermo, era el 9 de abril, el sábado 10 fue horrible, el domingo 12 fue un día terrible, el lunes 13 fue un día, yo sentía que me moría, no podía respirar, el martes estaba ahogado y le dije a mi esposa, me voy a la emergencia y me fui para el hospital. Cuando yo le dije a mi esposa, cuando yo salí de aquí, mis dos hijos iban en el carro, ellos se fueron adelante y yo iba atrás, pero yo iba ahogado, no podía respirar. Y esto aquí, esto me brincaba así. Y era, tenía mi mascarilla puesta y mi esposa apenas yo salí, le envió un mensaje a mi hermana que oraran por mí. Mi hermana llamó al diácono, al hermano Harold. El hermano Harold llamó a otros hermanos. Esos hermanos llamaron a otros y mientras yo iba al hospital, se levantó un ejército de gente a orar. Era el martes 14 de abril, de gente a invocar el nombre de Jesucristo, nombre que tiene poder y autoridad, nombre que desata cadenas, nombre que rompe ataduras, nombre que liberta a los cautivos, nombre que abre las prisiones de maldad para que salgan los redimidos del Rey de la Gloria. Aleluya. Ese ejército de hermanos de aquí al hospital son como unos 20 minutos. En esos 20 minutos se congregó un ejército de santos a invocar el nombre en Nueva York, en México, los misioneros orando por mí. Y cuando llegué al hospital, hermanos, cuando llegué al hospital, mi hijo paró el carro frente a la emergencia y cuando abrí la puerta y puse el pie en el pavimento, me sucedió lo que dice el libro de Josué cuando los sacerdotes iban a cruzar el Jordán, que dice la palabra del Señor que el Jordán estaba crecido, pero cuando la planta del pie de los sacerdotes se asentaron sobre las aguas, el Jordán se detuvo. Hermanos, cuando yo puse el pie en ese suelo, comencé a respirar. Eso que no podía hacer. Y yo dije, wow, estoy respirando. Y cerré la puerta del carro y me entré a la emergencia. Y yo decía, voy respirando. Lo que no podía hacer por varios días. Esto tan simple que tú haces, hermano. Mire esto. Que lo podemos hacer, pero cuando tú tienes ese virus, no puedes hacerlo. Y estaba respirando y llego a la emergencia y salen las enfermeras y les digo, soy positivo de COVID-19 y ¿cuál es tu problema? Yo no les podía decir que no estaba respirando porque dije, no, pues tengo mucha fiebre y quiero que me tomen una placa en mis pulmones. Entonces me entraron, examen, todo lo demás. Salió la enfermera, la doctora, ya cuando entro viene una doctora con todo su equipo, trae un estetoscopio
me lo pone en los pulmones y me dice, respire. Y yo, otra vez. Y luego lo hace en el otro pulmón. Me dice, es raro, pero tus pulmones se ven bien. De todos modos, te voy a hacer la prueba. Y en ese momento vino a mi mente Lucas 17, cuando Jesús encuentra a 10 leprosos. Y Jesucristo les dice, vayan y se muestran al sacerdote. Y la Biblia dice que mientras iban por la palabra, recuerde que el hermano Josué al comenzar este culto comenzó leyendo en Hebreos capítulo 11. La Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de tal modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que esa palabra todavía tiene poder. La palabra de Jesucristo sana en esta hora. Y ese texto vino a mí mientras estaba ahí en la emergencia, mientras iban, fueron limpiados. Y yo dije, wow. Mientras yo venía, un ejército de hermanos se levantó a orar por mí. Dios me sanó. Yo tomé el teléfono y llamé a mi esposa desde la emergencia. Le dije, amor, yo creo que el Señor me sanó. Y ella, ¿qué pasó? Estoy respirando, mire, estoy respirando. Vinieron, trajeron la máquina de rayos X, me hicieron la prueba de los pulmones, luego entraron la máquina, al rato salieron con los resultados y dice la doctora, te lo dije, tus pulmones están verde, o green, dijeron en inglés, o sea, están bien, o sea, como cuando una luz está en verde y uno puede avanzar. Me dijo, tus pulmones están green. Tú no tienes ningún problema, la fiebre se te va a ir, tú vas a sobrevivir, yo te veo bien. Y yo yo quería correr cuando salí de ese hospital, yo venía respirando y yo dije, yo sé que me voy a sanar, yo sé que ya estoy bien. Y la fiebre me duró ese miércoles, el jueves y ya el viernes a la 1 de la mañana, yo estaba en mi cama, allí en una silla, me ponía la silla y los pies los ponía en la cama porque no me podía acostar porque me ahogaba. Y estaba ahí cuando me tomé el termómetro, no tengo fiebre. Llamé a mi esposa, amor, no tengo fiebre. Wow, y no había tomado medicina para la fiebre. 10 días duré con esa fiebre, 10 días. Y entonces me puse la cabeza en la almohada a la 1 de la mañana, recuerdo bien, y cuando abrí los ojos estaba de día, eran las 7:30 de la mañana. Tomé el termómetro, no fiebre, y desde ese día empecé mi proceso de recuperación, porque Dios, el Señor todavía sana, el Señor todavía liberta, el Señor todavía hace milagros, maravillas y prodigios. Yo no sé cuál es tu situación en esta noche, pero si el Señor pudo sanar mis pulmones, si el Señor pudo sanar a mi familia de este COVID-19, si el Señor pudo obrar, ¿por qué no va a poder obrar en tu necesidad? Si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él no ha cambiado, Él tiene autoridad, Él tiene poder, toda cadena se deshace en este momento. Yo quiero orar por usted. ¿Qué te está doliendo? Pon tu mano ahí donde sientes el dolor, pon tu mano ahí donde sientes que tu cuerpo flaquea. Si tienes un problema, levanta tu mano en esta noche y vamos a invocar el nombre de Jesucristo. No es cualquier nombre el que vamos a invocar, no es cualquier nombre el que vamos a llamar, es el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y la salvación es lo más grande que hay sobre la tierra. Aleluya. Y si Él puede salvar, Él puede sanar, y si Él puede salvar, puede restaurar, y si Él puede salvar, puede bendecir, y si Él puede salvar, puede romper toda cadena en esta noche. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, por todos los que han estado conectados en esta hora. Te ruego por Colombia, Señor. Te ruego por mi hermano Josué Bedoya, por su esposa, por el barrio El Príncipe en Tuluá, por cada habitante, cada persona. Yo sé que vas a levantar un pueblo, se va a levantar una obra porque tú vienes pronto.
Cristo. Tú vas a levantar la iglesia. La iglesia no fue redimida para quedarse en esta tierra. El que ha de venir vendrá y no tardará. En esta noche, Señor, haz un milagro de sanidad. Obra, Señor, en el corazón de alguien. Obra, Señor, en el páncreas de alguien. Obra, Señor, en ese tumor canceroso. Obra, Señor, en esa matriz estéril. Obra, Señor, en esa llaga. Obra, Señor, en esa deuda. Obra, Señor, en la economía. Abre puertas para el que está en esta noche como aquella viuda que solamente tenía una porción de harina y de aceite, pero el mensaje del hombre de Dios fue: no escaseará el harina de la tinaja, no escaseará el aceite, aleluya, porque Dios lo ha dicho. Hay un Dios que tiene poder en esta noche, y en el nombre de Jesucristo recibe tu bendición. Oro por aquellos que están sufriendo de COVID-19. Oro, Señor, por los que están en los hospitales. Oro, Señor, por las enfermeras, por los doctores, por los paramédicos, por los policías, por los bomberos. Oro por aquellos que tienen que ir a atender las emergencias. Oro en esta noche por los ministros, para que haya unción fresca, para que tu palabra corra y sea glorificada, mi Señor. Te lo pido en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo, mis hermanos. Hermano Josué, gracias por haberme invitado. La paz del Señor para todos, y que el Señor Jesucristo les bendiga rica y abundantemente.